Ya. Bueno, para hablar un poco sobre la cirugía, primero tenemos que saber qué es la hipertensión portal. Bueno, primero la definición, que bueno, la presión venosa portal normal vendría a ser de 1 a 5 milímetros de mercurio, aunque esto va a variar con algunas bibliografías, porque algunos mencionan que este va a ser de 5 a 10 milímetros de mercurio. En cuanto, cuando exista una presión mayor a este en el sistema portal, una presión mayor a 5 milímetros de mercurio, ahí recién se define como hipertensión portal. Entonces, ¿cuál va a ser la manifestación clínica de esta? La expresión clínica se va a expresar mayormente en lo que son varices esofágicas, ascitis y encefalopatía. Entonces, ¿qué va a pasar? En una fisiología normal vamos a ver que a través de la vena portal la sangre iría hacia las venas en la parte superior. Sin embargo, cuando existe una hipertensión portal, acá va a haber una congestión. Entonces, esta sangre va a tener que retornar de alguna u otra forma hacia lo que es el sistema venoso. Y aquí es cuando nosotros mencionamos lo que es la hipertensión portal. Entonces, las causas de la hipertensión portal lo vamos a dividir en presinusoidal, el sinusoidal y en los postsinusoidales. Y bueno, para no extendernos mucho, vamos a ver que la causa más frecuente vendría a ser lo que es la cirrosis. Bueno, para el diagnóstico, el gold estándar para este vendría a ser la medición del gradiente de presión venosa hepática. Para esto, bueno, la gradiente como tal va a ser esta fórmula, va a ser igual a la presión hepática en cuña menos la presión venosa hepática libre. Entonces, esta diferencia nos daría lo que es la gradiente de presión venosa hepática. Entonces, vamos a ver que para este método invasivo, vamos a hacer una inserción de un catéter a través de lo que vendría a ser la vena yugular interna, que también se puede utilizar otras vías como la vena capital o bien la femoral, y esto se va a hacer a través de la fibroscopía. Entonces, vamos a ver que se va a insertar con lo que es un globo. Entonces, la presión en cuña la vamos a medir cuando el globo esté inflado y la presión libre cuando el globo esté desinflado. Entonces, con esos datos, nosotros sacamos lo que es la gradiente. Y bueno, algo que mencionar también es que la hipertensión portal clínicamente significativa se va a diagnosticar cuando esta diferencia vendría a ser mayor a 10 milímetros de mercurio. Bueno, hablando del tratamiento de varices esofágicas, vemos que la principal causa, la hemorragia de varices va a ser la principal causa de morbilidad y mortalidad relacionada a lo que es la hipertensión portal. Entonces vemos que en un 30 a un 60% de los pacientes con cirrosis va a presentar, los pacientes con cirrosis compensada y descompensada van a desarrollar lo que es las varices esofágicas, y un 33% va a desarrollar lo que es la hemorragia visceral, tanto como el del 20 a 30% de riesgo de mortalidad por un tratamiento, ¿no?, por una hemorragia sin tratamiento, y también un 70% de hemorragia recurrente. Ahora vemos que el tratamiento de estas varices esofágicas se va a basar primero en un buen control de las varices, con reposición hídrica y también una transfusión sanguínea justamente por hemorragia. Es importante que tratemos la hipovolemia y también un choque hemorrágico en pacientes, como ya mencioné antes, que tengan cirrosis o que también presenten hemorragia digestiva, con también profilaxis de antibióticos. También es importante hacer la ligadura endoscópica, como podemos ver, también el uso de fármacos como el osteotroide intravenoso y también una derivación portosistémica intrahepática transyugular. Hablando de lo que es la prevención de la hemorragia varicial, tenemos que 2 puntos. El primero va a ser la administración de los bloqueadores beta no selectivos con el uso de lo que es el propanolol y el nalolol, en el cual se ve que va a haber una disminución de este 45% en lo que son las varices, ¿no? Y también una disminución del 50%, el cual va a disminuir lo que es la mortalidad por hemorragia, y en el 20% no va a tolerar va a haber contraindicaciones, ¿no?, medicamentosas, y el 20% no va a haber respuestas. Y también viendo lo que es la vigilancia endoscópica profiláctica con ligadura en banda, vemos que va a disminuir lo que es la incidencia de la primera causa varicial, ¿no? ¿En qué pacientes? En pacientes que
presenta las varices de un diámetro medio y grande. Esto bueno, se espera que de 1 a 2 semanas estas obliteren y de 1 a 3 meses se prosigue a hacer una esófago-gastroduodenoscopía. Entonces, en estos pacientes se recomienda hacer la vigilancia cada 6 meses para la recurrencia de varices. Soto Mejía. Bueno, para el tratamiento de hemorragias varicial aguda, vamos a ver que primero se le tiene que internar al paciente en UCI para la animación. En esta vamos a evaluar, no vigilar las vías respiratorias del paciente, el estado clínico, los signos vitales, ritmo cardíaco y la diuresis asintomática. También vamos a establecer 2 líneas intravenosas de gran calibre de recomendación número 16. El tratamiento de hipotensión por infusiones en bolo de cristales isotónicos y evaluar la saturación de oxígeno que sea mayor o igual al 94%. Como segundo punto, en una hemorragia grave de sospecha, podemos realizar la endoscopia alta o aspiración nasogástrica. Y en la transfusión o una hemorragia continua, vamos a evaluar, ¿no?, la administración de hemoderivados en proporción 1 de glóbulos rojos, plasma y plaquetas. De preferencia, evaluar que la hemoglobina no sea mayor a 8 gramos por decilitro y en tal caso transfundir una unidad de glóbulos rojos y reevaluar al paciente. También la administración de plaquetas para la trombocitopenia, que una de 50 unidades. ¿Sí? En cuanto a las varices esofágicas y cirrosis, vamos a administrar el esomeprazol de 80 miligramos intravenoso. Y como en medicamentos tenemos a la ceftriaxona, 1 gramo por día por 7 días, o el ciprofloxacino, que podemos administrarlo 500 gramos cada 12 horas. También tenemos a la somacostatina o un análogo que sería el octeroide en bolo intravenoso de 50 gramos, seguido por infusión intravenosa por hora o la vasopresina. También tenemos en las hemorragias graves sospechadas, vamos a realizar lo que es el taponamiento con globo y se puede realizar con una medida temporal para pacientes con hemorragia incontrolable o en pacientes por gastroenterología. Pedimos una radiografía intervencionista y quirúrgica para el sangrado a gran escala. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar hablando del taponamiento. Vamos a continuar hablando de lo que es el taponamiento luminal. Si con las medidas que vienen a ser médicas o endoscópicas no se va a lograr controlar lo que es la hemorragia por varices, se va a utilizar lo que es el taponamiento con globo, el cual va a utilizar lo que es la sonda de Sengstein-Blackmore, la cual nos va a permitir controlar de mejor manera las hemorragias que no van a responder a un tratamiento que es generalmente en un 90% de los pacientes. Sin embargo, se va a ver limitada mucho por las complicaciones que va a presentar, como lo que es la broncoaspiración, obstrucción de vías respiratorias, perforación esofágica por lo que es la inflamación excesiva o necrosis por presión. Pero el uso de esta sonda no debe exceder lo que son las 36 horas, porque de esta manera evitamos lo que es la necrosis cística. Y también, este método debe ser tomado ya como una medida provisional antes de lo que es la toma de medidas más definitivas para lo que es el tratamiento de hemorragias agudas hemorragias de varices agudas. Tintas, doctor. Bueno, respecto a lo que es la derivación portosistémica intrahepática transyugular, va a ser la construcción de lo que es un canal intrahepático, en lo que es el parénquima hepático, que va a comunicar lo que es la vena porta con la vena hepática. Y este se va a realizar mediante lo que es una endoprótesis metálica. Este va a estar indicado en sí en todo paciente que va a tener hipertensión portal con sintomatología, es decir, va a presentar unas varices esofágicas o gástricas o ectópicas. También en casos de ascitis refractaria, el síndrome de Buch-Chiari o en hidrotórax metálico. Dentro de las
contraindicaciones tenemos la hemorragia intraabdominal o hacia lo que es la vía biliar, las infecciones debido al stent, la insuficiencia renal, disminución de lo que es la función hepática, y dentro de las más comunes tenemos la encefalopatía hepática, que se va a presentar en un 16 a 35% de los pacientes. Dentro de lo que son las contraindicaciones vamos a tener la relativa, que va a ser en pacientes que van a tener lo que es un hepatocarcinoma, que va a estar dentro o en el trayecto esperado de la colocación de los TIPS, de este TIPS. En el caso de una encefalopatía hepática crónica, en fallo hepático severo, en hipertensión pulmonar moderada o insuficiencia cardíaca compensada. Dentro de las absolutas va a ser la insuficiencia cardíaca congestiva descompensada, quistes hepáticos múltiples, sepsis o infección sistémica no controlada. En caso de obstrucción biliar completa o hipertensión pulmonar severa. Continuando con lo que es la sana nutre. La obliteración transvenosa de lo que es retrógrada con el balón oclusivo. Vamos a ver que este procedimiento se va a usar cuando va a existir lo que son varices ya sangrantes en el estómago. Acá se suele usar en personas con derivaciones espontáneas, gastrorrenales o esplenorrenales. Como se ve en la imagen, ya existe lo que es una hemorragia por varicel, y bueno, acá se suele usar este procedimiento ya que es menos invasiva que lo que es la derivación y la cirugía de derivación. Al igual que ha demostrado que tiene lo que es una tasa alta de obliteración de las varices gástricas y también una tasa baja de lo que es el sangrado. ¿Sigue? Ya. Básicamente, como todos los demás procedimientos, funciona revelar lo que es el flujo sanguíneo en la varice para que de esa manera se evite lo que es en el paciente el shock, sobre todo hipovolémico. Básicamente el procedimiento es como lo ven en la imagen, se fluye lo que es la salida vascular principal de la varice gástrica con lo que es un balón, y su principal objetivo es pues, evitar que el paciente entre en lo que es un shock hipovolémico. Bueno, en cuanto al procedimiento, para tener acceso a lo que es a esa técnica, se tiene que hacer una oclusión en lo que es la arteria femoral derecha, o si no en la vena yugular interna. Esto en combinación con una vaina grande, un macrocatéter y alambres guía, se va a poder acceder a lo que es la vena renal izquierda y a lo que es la desviación gastrorenal. Luego se va a colocar el balón y se va a inflar para parar el sangrado. Es muy importante que previo al procedimiento se tome en cuenta, se evalúe lo que es ascitis, niveles de bilirrubina, recuento sanguíneo, la función renal, si hay un hidrotórax hepático, también si hay anasarca, hipotensión, y muy aparte de las pruebas analíticas o de laboratorio, también es muy importante hacer una endoscopía para ver o evaluar el sangrado. Y en cuanto a las contraindicaciones de esta técnica, va a ver lo que son las relativas y las absolutas. En las relativas están los pacientes que no han tenido o sin una desviación gastrorenal. Cierra la puerta y ya no abras nadie más. ¿Ya? Sin una desviación gastrorenal. Después también pacientes con coagulopatía severa no corregida, trombosis de la vena esplénica y un sangrado no controlado de una varice esofágica. Y en la absoluta es la presencia de trombosis o oclusión portal completa. Ya bueno, continuando con la exposición, ahora vamos a hablar de las derivaciones quirúrgicas, donde primero tenemos que saber de que estos procedimientos ya no se utilizan mucho porque han sido sustituidos por los métodos de TIPS y también por el trasplante de hígado. Pero actualmente pues sigue siendo una alternativa y se utilizan aquellos pacientes que tienen una puntuación MELD menor a 15 y bueno, además de ello de que no sean elegibles para trasplante de hígado y aquellos que tienen acceso limitado al tratamiento de los TIPS, ¿no? Los objetivos que tienen sí estos procedimientos es de aminorar o de reducir, minimizar la tensión venosa porta, conservar el flujo total y porta de sangre y evitar la incidencia grande de la encefalopatía hepática de complicación, ¿no? Bueno, la supervivencia de los pacientes aquí
Cierra la puerta, por favor, les dije. Hay una exposición, chicos, están entrando, saliendo, ¿qué es eso? Bueno, la supervivencia aquí de los pacientes va a depender de qué tan reservado se va a encontrar el hígado, ¿no? Siguiente. Bueno, entonces acá vamos a tener las distintas derivaciones, tenemos tres. La primera es la derivación portocava, que como su mismo nombre lo indica, va a ser la conexión entre la vena porta y la vena cava inferior. Tenemos de dos tipos, ¿no? La terminolateral, que en este caso se interrumpe por completo el flujo de la vena porta al hígado, como se puede ver en la imagen, ¿no? Vemos la vena porta totalmente o completamente anastomosada en la vena cava inferior, y la lateral que conserva el flujo parcial de la vena porta al hígado. Vemos que hay una parte que se mantiene íntegra, ¿no? Y la otra parte está anastomosada. No se utiliza mucho por la elevada incidencia de encefalopatía hepática que presenta y también por la disminución de la función hepática por la reducción de la perfusión portal. La otra derivación es la mesocava, que en este caso ya se utiliza algo artificial, algo sintético. Utiliza un injerto de politetrafluoroetileno de 8 a 10 milímetros para poder conectar la vena mesentérica superior a la vena cava inferior, como se puede apreciar en la imagen. Bueno, es más fácil de realizar y puede ligarse con mayor facilidad durante el trasplante anterior de hígado. En este caso tiene la ventaja de que disminuye la incidencia de la encefalopatía, pero va a tener mayor riesgo de trombosis o nuevas hemorragias. Finalmente vamos a tener la derivación esplenorrenal distal o Dade-Warren, que bueno, es la derivación más utilizada pero la más compleja a la vez por las ventajas que va a tener, ¿no? En sí, esto se enfoca en anastomosar la vena esplénica con la vena renal izquierda, como se puede apreciar acá en la imagen, ¿no? Y las ventajas que nos trae va a ser la de que va a tener menos encefalopatía hepática y descompensación y no interfiere en el transporte posterior de hígado. Hablando del tratamiento quirúrgico sin derivación de lo que es la hemorragia varicela refractaria, esta va a estar indicada en lo que son pacientes con trombosis extrahepática de la vena porta y también que presenten una hemorragia por varices que ya sean resistentes al tratamiento. Entonces, esta consiste básicamente en la desvascularización amplia del estómago, como se puede ver en la imagen, en que parte la porción distal del esófago junto con una sección transversal del esófago. Esto acompañándose de lo que es una esplenectomía, una vagotomía troncular y también una piloroplastía. Al igual que las derivaciones, esta tiene una supervivencia que va a depender, depende de las reservas hepáticas al momento de que se haga el procedimiento quirúrgico. Bueno, esta técnica todavía se sigue actualizando cada año. El derrame aquí para terminar hablando un poco del trasplante hepático, más que todos los pacientes con cirrosis y hemorragia por varices y la hipertensión portal propiamente dicha fallecen lo que es por una insuficiencia hepática. Como mal se decía, ¿no?, que era por una hemorragia aguda, es por eso que el trasplante hepático debe considerarse en estos pacientes. ¿Por qué? Porque es su única oportunidad para recibir un tratamiento definitivo y también para lograr la supervivencia a largo plazo. Dentro de esto tenemos indicaciones 5 indicaciones principales. Dentro de esas están las enfermedades hepáticas crónicas como la cirrosis, insuficiencia hepática aguda grave, enfermedades metabólicas, incluso algunos tumores hepáticos como el hepatocarcinoma o el hepatoblastoma y algunas miscelánicas como el síndrome de Busch-Chiari, ¿no? También tenemos a su vez contraindicaciones absolutas. Dentro de estas vamos a tener a las neoplasias malignas, infecciones, enfermedades extrahepáticas, incluso algunos problemas técnicos. Este tema ya se va a redundar por el siguiente grupo, ¿no? Eso es todo. Adelante, por Son 9, ¿no? Pasan. Bueno, mira, voy a empezar por lo último que he hecho tus compañeros. O sea, que han hablado de los trasplantes, algo muy corto, ¿no? Pero de repente en esa parte y la parte inicial, que era lo del manejo de hemorragia digestiva alta, o sea, tiene relación con la cirugía de hipertensión portal, ¿verdad? Pero la idea era de que enfoque un poquito más acerca del fondo de la cirugía de hipertensión portal. Pues creo que ahí han perdido más tiempo en poder buscar otras cosas diferentes. Y es interesante que nos hablen de un poquito de cómo más se puede hacer el procedimiento, qué beneficios tiene.
es fácil hacerla, no hacerla, qué complicaciones puede haber, ¿no? Pues, eso hubiese sido más interesante para la exposición, que no lo han nombrado, ¿no? Pues bueno, acá tengo un par de preguntas nada más, y saber si es que han hablado, tiene una relación del diámetro de las varices, ¿no es cierto? Que han hablado con mayor grado de hipertensión portal. Más varices, una varice más dilatada, va a tener más hipertensión portal. Doctor, lo que yo entendí es que mientras la varice estaba dilatando en el cuerno, pero el detalle ya venía cuando se incrementaba lo que era la presión en lo que era la vena. Ahí era como el problema, pero si la varice estaba dilatada, Porque han hablado simplemente, de que tienes varices ajá, muy dilatadas en diámetro. No importa, la pared se volvió más grave, pero no tenía como que gran relevancia en que tuviera más riesgo. Ya, a ver, ¿y cuál es en general el porcentaje de éxito de los tips que también han hablado? Poco, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje? De las ligaduras para ligar De los tips. ¿Quién habla de los tips? Nadie habla ahora. ¿Cuál es el porcentaje de éxito? Nada. ¿Cuál es el porcentaje de mortalidad en un procedimiento quirúrgico de hipertensión portal? ¿Y por qué ya no se hace así de manera rutinaria? Sí, doctor, por el riesgo de encefalopatía. No. Son cirugías difíciles de hacer, o sea, lo importante es qué complicaciones hay, qué tipo de mortalidad, cuánto de mortalidad puede haber en estos pacientes, ¿no? Entonces, ver en qué casos específicos recién te vas a arriesgar a hacer eso tampoco no está muy claro, o sea, decir, ¿qué paciente voy a hacerle esta cirugía, en este y en otro? No, porque justamente trae mucho problema, una mortalidad muy alta en estos pacientes, pues, que no se hace de manera ordinaria. Que se usa más en caso de, por ejemplo, en asitis refractarias o en hemorragias que también son refractarias al tratamiento. Por ejemplo, si principalmente se les hace la endoscopia en los pacientes con varices gastroesofágicas y si se ve que tiene causa si es por la hipertensión portal, se va a recurrir a lo que es el uso de tips. Y bueno, también No, de la cirugía, ¿cómo se llama? de la El tips no es una cirugía, es un procedimiento. Pero se hacía en los que eran refractarios de tratamiento, o sea, ya cuando ya se había tratado de hacer lo que eran las ligaduras y los zonas donde Ya. Muy bien, vamos al segundo grupo, chicos. Vamos, puede empezar. buenos días, doctor. Buenos días. Ya me perdí. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la cirugía digestiva en el caso de los pacientes con COVID. Como una introducción, sabemos que el COVID en diciembre de 2019 apareció como un tipo nuevo de neumonía por SARS-CoV-2 en China, siendo reconocida por la OMS como pandemia el 11 de marzo del 2020. Esta llega a Perú el 6 de marzo y 10 días después es declarado estado de emergencia y cuarentena. En todos los países se optó primero por restringir las intervenciones quirúrgicas y solo atender los casos de emergencia. Esto debido a que también aumentaba el problema de contagio al personal de salud, de modo que cuando se contagiaba un personal de salud, pues disminuía los médicos que podrían atender a los pacientes. Además, un problema de esta infección sería su periodo de incubación, que es de 2 a 14 días, y que además el tiempo desde los primeros síntomas hasta que presentan disney y al ingreso hospitalario es de 5 a 7 días, lo cual aumenta la cantidad de pacientes asintomáticos, pero que están en un periodo infeccioso. Asimismo, se ha visto que hay la presencia
el virus en heces en un 29% y de sangre en el 1%, lo cual aumentaría el riesgo de contagio del personal de salud y en este caso del personal quirúrgico, ¿no? Y también se compara como, por ejemplo, el hepatitis B y el virus del papiloma humano, que estos se encontraban en el humo quirúrgico aerosolizado, ya sea en una cirugía abierta, también laparoscópica, para lo cual el personal de salud debía utilizar un equipo de protección personal, además de una mascarilla adecuada y los filtros de humos quirúrgicos en un sistema cerrado para evitar que este humo se expanda en el área quirúrgica. Además, las medidas de prevención van a ser fundamentales para poder disminuir la tasa de infección nosocomial, ya que se vio que la tasa de infección en los centros hospitalarios era alrededor del 43%. Y además se van a establecer las sugerencias perioperatorias tomadas de experiencias internacionales, ya que sabemos que en países como España, Estados Unidos, esta enfermedad llegó antes y a partir de esas se tomaron las medidas. Sí. Carpio Tarrio. Para las propuestas de manejo de pacientes quirúrgicos urgentes y electivos, según lo que es la cirugía española, un paciente urgente lo primero que tiene que tener es una prueba rápida de COVID o un PCR o una tomografía de tórax. De acuerdo al resultado, esta sea negativa o positiva. Si va a ser negativa, la cirugía va a ser altamente recomendable y se va a poder proceder con la intervención quirúrgica, pero extremando las condiciones de la seguridad de los cirujanos y demás personal. De ser positiva la prueba, vamos a tener que dividir entre si esta es una apendicitis o colecistitis o va a ser otro tipo de operación. En una apendicitis o colecistitis debemos considerar un tratamiento no quirúrgico con antibióticos de tratamiento de un periodo corto de 3 a 5 días, hospitalización y evaluar una probable intervención quirúrgica. En los demás casos se tiene que valorar el tratamiento COVID y también es recomendable una intervención quirúrgica. Según la revista de salud, nos sugiere que en un paciente urgente o de emergencia también se le tiene que solicitar una prueba de test rápido, pero en caso de esta no se tenga los resultados anticipados o en el tiempo sugerido, esto no nos debe cohibir o limitar a realizar el procedimiento. Siguiente, por favor. En el caso de ser un paciente electivo, se va a dividir en ser un paciente aplazable, no aplazable o no diferible y diferible. En el caso de ser un paciente diferible, pues se tiene que posponer la intervención. Y en el no diferible o no aplazable, pues el mismo procedimiento, ¿no? Solicitar las pruebas rápidas y de acuerdo a solicitar si va a ser positivo o negativo. De ser positivo se tiene que también valorar un tratamiento para el COVID y también analizarlo y valorar si va a ir a una intervención quirúrgica más adelante. Y en el de ser negativo, pues va a ir directamente a una intervención quirúrgica. También según la revista de salud, nos dice que pues, se deben suspender todos los procedimientos ambulatorios y posponerlos, ¿no? Asimismo, en el caso de que sea un paciente electivo, estos no deben considerarse a los pacientes oncológicos. Bien. Montilla León. En el apartado de un artículo que encontramos, que es de donde sacamos toda la información, había uno que mencionaba los parámetros clínicos o marcadores biológicos como una diferencia de infección por el COVID-19 y también por sepsis. Dentro de esos hemos tomado 6 puntos claves en este caso, que es la diferencia de la sepsis bacteriana y es que el COVID no provoca en este caso un aumento de recuento de glóbulos blancos ni una clásica neutrofilia. También vamos a ver que el COVID da lugar a lo que es una cascada de citoquinas similar a la que se puede encontrar en la sepsis bacteriana o incluso en la linfohistocitosis hemofagocítica. También que una clínica respiratoria en específica con fiebre se va a dar en casos severos
y hasta en un 10% puede proceder de una sintomatología digestiva como lo que vendría a ser las diarreas y las náuseas. Otro punto es que el COVID-19 provoca lo que vendría a ser un daño difuso alveolar que va a estar asociado con el daño directo a los neumocitos y también que se ha asociado a una linfopenia en un 80%. Y con respecto a lo que vendría a ser la proteína C reactiva, como en el caso de la sepsis, puede elevarse con relación directa con el pronóstico o la gravedad de la enfermedad. Bueno, este es el flujograma que mencionó anteriormente mi compañera. Y también en el preoperatorio vemos la vía de abordaje, que en este caso el acceso indica que tiene que ser mínimamente invasivo para minimizar en este caso el contagio a miembros del equipo quirúrgico, así como también considerar el riesgo de aerosolización de partículas y fluidos. También en cuanto a lo que es la cirugía gastrointestinal, el uso de bisturí y la apertura del tracto digestivo pueden generar, en este caso, aerosoles. Vamos a ver que nos menciona dos cuadros en este caso. El primero, que es la descripción del equipo de protección individual, que se le va a denominar también como EPI. Y vamos a ver que va a tener diferentes puntos claves en este caso, que va a ser la bata impermeable, la mascarilla, las gafas en este caso, la pantalla de cobertura facial completa, los guantes de nitrilo largos, los gorros y también un calzado exclusivo para la zona de actividad. Siguiente. Y como mencioné, es la segunda tabla que nos indica que es, bueno, la secuencia de colocación de este equipo de protección individual. Como vamos a ver, consta de 14 ítems en este caso, que, bueno, menciona, según lo que es la Sociedad de Cirujanos en general, menciona que es lo más recomendable para dentro de las cirugías dentro de las recomendaciones intraoperatorias, la técnica quirúrgica va a poner al cirujano en 3 escenarios según el paciente que tenga. Va a haber paciente COVID-19 descartado, en donde el cirujano va a emplear la técnica de su preferencia adecuada, con un adecuado EPP. El segundo escenario va a ser un paciente con una prueba rápida negativa, pero no con descarte completo de COVID como tal vez por sus síntomas. Y la técnica también va a ser de preferencia del cirujano y va a tener como tal 2 opciones. La laparoscópica, en donde debe de usar un sistema de filtro de humo con una filtración a partir de 60 nanómetros para evitar la propagación de virus y bacterias. Debe de fijar los trócares a la pared abdominal con sutura o usar trócares con balón para evitar la fuga del CO2 y un sistema de aspiración cerrada para eliminar el CO2 de forma segura, que les voy a explicar en una imagen después. Todos deben de usar EPP, se debe de minimizar el número de personas dentro del quirófano y se debería elegir al cirujano con mayor experiencia para minimizar el tiempo operatorio. En el tercer escenario es un paciente COVID-19 sospechoso o confirmado, que se subdivide en 3 tipos. En el caso leve, sin comorbilidades, se va a optar por un manejo quirúrgico con una técnica empleada por el cirujano. Y en estos 2 subtipos de caso leve con comorbilidad y moderado grave con o sin comorbilidad, se aplica el esquema que ya les he explicado. Pero en estos pacientes se opta por un manejo médico de ser posible y un manejo quirúrgico solamente si se justifica y pues con el riesgo que conlleva como tal la cirugía. Realizaron un estudio de corte internacional en donde como tal ya un paciente COVID operado tenía un riesgo de mortalidad del 23.8, aumentándole a ello complicaciones pulmonares de 51.4, 51.2 y una mortalidad que asciende a 82.6 debido a las complicaciones pulmonares. Entonces, dentro de las recomendaciones para la cirugía laparoscópica, que es la que más se ha realizado, es usar mínimo necesario o el tiempo necesario artefactos con energía para evitar la pirólisis de tejidos y la aerolización. Se debe de tener más de un equipo de succión, tal vez 2 trócares para eso. Se debe de usar presiones del neumoperitoneo bajas, menores de 12 milímetros de mercurio. Los tiempos de disección se suele usar el electrobisturí, pero lo menos posible, trócares de 5 milímetros o de menor cantidad, o en este caso trócares con balón contenedor, y si todavía hay fuga se debe de obliterar con suturas, como lo había mencionado. Y es muy importante la evacuación del neumoperitoneo. En este caso, como se puede ver, hay una trampa
de agua con amonio cuaternario, que va a hacer que el CO2 se filtre y se aspire hacia una máquina central y no haya esa aerolización que pueda contaminar a los cirujanos. Y se debe de disminuir la posición de Trendelenburg para complicaciones cardiovasculares. Siguiente. Estas son las patologías quirúrgicas más frecuentes en la emergencia durante la pandemia. En casi todas se ha preferido más un manejo médico que un manejo quirúrgico como tal, tanto en la apendicitis aguda no complicada, en la complicada simple, bueno, suele ser cuando no hay o hay un fracaso del manejo médico, en colelitis asintomática, como usualmente lo manejamos, ¿no? El control del dolor, la cirugía electiva y bueno, si hay el tratamiento quirúrgico, si hay un fracaso del tratamiento médico, igual que en las demás. Por ejemplo, en absceso no rectal, si es superficial y localizado, se usa un drenaje con anestesia local, pero si es un absceso más grande, se hace ya en quirófano básicamente. En infección de tejidos blandos, si es de urgencia, se hace un debridamiento. En neumoperitoneo, isquemia intestinal, obstrucción intestinal, usualmente van a hacer manejo médico y prefieren no hacer las colonoscopías porque hay más riesgo de contaminación, porque se ha encontrado pues, el virus en las heces también. Y bueno, los demás es de manejo habitual, pero siempre y cuando sea una emergencia y lo solicite el cirujano como tal. Valeria, doctor. En cuanto a las recomendaciones para cirugía tanto de emergencia y electiva, en este caso de emergencia, tenemos que tener en cuenta que todo paciente que entra a cirugía de emergencia sí o sí debe tener su prueba rápida de COVID o una PCR también, ¿no? En el caso de que no tengamos resultados disponibles rápidamente, esto no nos tiene que retrasar la decisión quirúrgica que debemos tomar en el paciente. Bueno, y la cirugía debe ser realizada con el menor número de, más que todo, de profesionales para llevar a cabo la cirugía de forma segura y rápida, y también indica en este caso que debería darse por un cirujano de amplia experiencia, en este caso para todo, más que todo para minimizar el tiempo de exposición en el quirófano, minimizar las complicaciones y los riesgos en este caso. Todavía, en los pacientes que están críticamente enfermos, se debe considerar la posibilidad más que todo de realizar estas cirugías dentro del cubículo de UCI que tenga o dentro de una habitación en el caso de sospecha o confirmación por el COVID-19, ¿no? Y en todo consentimiento informado, en este caso que se le hace al paciente o al familiar, debe incluirse también el riesgo que puede tener exposición al COVID-19 y a las complicaciones que puede tener esta misma enfermedad, ¿no? Y bueno, en este caso, ¿no?, que es el manejo más que todo postquirúrgico, los pacientes COVID positivos debe realizar más que todo los protocolos institucionales. En caso de que sea electiva, tenemos que saber que, como ya lo dijo, se suspenden los procedimientos quirúrgicos ambulatorios, con excepción a aquellos de que estén en pacientes que se encuentren en postoperatorios inmediato, según sea más que todo las políticas y protocolos institucionales. En ese caso, muchos pacientes son portadores asintomáticos porque, como ya lo dijo mi compañera, el periodo de incubación más que todo es de 12 a 14 días y por ende es que todos los pacientes que debemos asumir que podrían tener la enfermedad en este caso, ¿no? Y bueno, en este caso se debe diferir todos los procedimientos quirúrgicos electivos, pero sin que esta demora más que todo afecte la calidad de vida de los pacientes en función a los síntomas generados por esta patología quirúrgica que tengan, ¿no? El manejo más que todo de casos COVID-19 en el área quirúrgica se va a dar más que todo un equipo, bueno, para resumirlo, se va a dar en tres fases: preoperatoria, intraoperatoria y posoperatoria. Intraoperatoria en el caso de que, bueno, la coordinadora de enfermedad que va a ayudar a coordinar el equipo, trasladar al paciente y todo eso. La enfermera de circulante externa, la que va a tratar de avisar y de controlar las puertas y más que todo para el acceso del paciente, ¿no? La enfermera del quirófano, el intromitista, más que todo preparar el quirófano, preparar el equipo personal individual. Y en el caso del anestesiólogo, lo que va a hacer es corroborar el respirador, preparar la bandeja de medicación, y el técnico de quirófano lo que va a hacer es más que todo preparar el quirófano y ayudar a la colocación del. En el caso de la fase intraoperatoria tenemos que tener mínimo personal en el quirófano durante la intervención y contactar más que todo con un circulante externo para requerir si necesitamos medicamento o material, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta esto, que todo material o medicación que ha entrado al quirófano y no ha sido utilizado, igualmente se tiene que desechar.
Y en la fase postoperatoria tenemos que tener en cuenta que en esa fase se va a dar la reanimación del paciente del quirófano y el traslado del paciente a la sala de aislamiento, ¿no? Que se va a dar a cargo del técnico del quirófano. Se tiene que dar la desinfección, la retirada secuencial del equipo personal individual y de la desinfección de la mesa quirúrgica y sobre todo, ¿no? Todo el personal debe ducharse después de la intervención. En lo que es la fase postoperatoria vamos a ver primero lo que es la recuperación del paciente después de una cirugía. Este periodo de recuperación lo que se recomienda es que se dé en la misma sala de operaciones hasta que pase a una sala de aislamiento o a una sala UCI según lo necesite el paciente. En cuanto al retiro del equipo de protección personal, hay una secuencia que es la que se adaptó de lo que es la recomendación de la Asociación Española, en la que después de cada paso vamos a realizar un lavado. Se comienza con el retiro de bata y los guantes, con un posterior lavado de los guantes interiores, luego el retiro de la pantalla facial, con un posterior también lavado de los guantes interiores, el retiro de la mascarilla quirúrgica, con un consiguiente lavado de guantes interiores, el retiro del segundo par de botas, y luego de esto también otro lavado de guantes interiores, el retiro del overol, seguido de otro lavado de guantes interiores, el retiro de los lentes, con un posterior lavado también de lo que es guantes interiores. En el paso 13 ya es lo que se realiza, lo que es el retiro de los guantes interiores y se procede a hacer lo que es la higiene quirúrgica de las manos, con una posterior colocación de manoplas, el retiro del gorro y acá ya se realiza el lavado de manos con solución a base de alcohol. Luego se retira la mascarilla en 95 o una superior, luego el lavado de manos en solución de alcohol, el retiro de las botas, otro lavado de manos en solución de alcohol, el retiro del scrap y se termina con una ducha. Siguiente, por favor. En cuanto al sistema del traslado del paciente y el personal de salud, esto va a estar a cargo de lo que vienen a ser dos personas, o bien el médico o enfermero que están encargados a esto con una persona de apoyo, ¿no? Y la ruta de salida de este paciente va a estar establecida según lo que es cada institución. Ahora, después de la operación en un paciente COVID, la sala tiene que ser, tanto la sala como el equipo tienen que ser desinfectados con lo que son el hipoclorito de sodio al 0.1%. Ahora, la enfermera circulante y el personal de apoyo externo son los que van a trasladar al paciente de regreso a lo que es la sala de aislamiento, y en caso de que el paciente vaya a UCI va a estar a cargo de lo que es el personal de apoyo y el anestesiólogo. Y la seguridad del hospital va a ser el responsable de despejar lo que es la ruta de la sala hacia el quirófano, ¿no? Juan Valdés. En las condiciones e indicaciones de alta de un paciente que ha sido operado, estas condiciones se van a dar por un equipo multidisciplinario. Y si el paciente ya tiene COVID, va a ser visto por otros especialistas. Entonces, todos estos especialistas van a decir cuándo el paciente se va a dar de alta. Primero, el cirujano va a decir que va a estar de alta dependiendo de la patología que ha operado, ¿no? Hay sus criterios quirúrgicos para la patología que ha sido operada. Luego, si es que presenta fiebre postoperatoria, se tiene que hacer un descarte de COVID-19, aparte de otro tipo de complicación infecciosa que puede tener. No se le da antivirales después del alta, tampoco poseemos los antivirales necesarios para COVID-19. Y el aislamiento que se recomienda va a ser por 14 días en que el paciente ya fue dado de alta. Va a ser un ambiente independiente, va a evitar contacto con personas vulnerables, va a usar mascarilla todo el tiempo y va a estar constantemente con lavado de manos. Algo importante que se debe decir al paciente es que se realice la medición de la temperatura y sobre todo de la saturación, porque los pacientes que tengan mayor edad van a tener algo que se llama hipoxia silenciosa o hipoxia feliz, y esto puede desencadenar algo grave. Y los controles que se le va a programar a los pacientes tienen que ser cada 2, 4 a la semana y a los 14 días, y estos van a ser de manera virtual. Los miembros, ahora si tenemos un miembro del equipo que ha operado con sospecha de COVID-19, vamos a ver si es que primeramente ha estado en contacto estrecho con una persona. La distancia mínima es 2 metros aproximadamente, que se denomina ya un contacto estrecho hasta los 2 metros. Luego este personal tiene que comunicar y tiene que realizar una vigilancia activa por parte del personal y una vigilancia pasiva por parte del mismo profesional. Hay bajo riesgo y alto riesgo. El bajo riesgo va a continuar con toda la actividad normal, o sea, va a realizar todas sus actividades normalmente, y el alto riesgo se le va a reubicar o va a tener una
un cese de la actividad durante 14 días. Entonces, si el personal es indispensable, se va a valorar el riesgo-beneficio de qué va a ser. Arcos Durán, doctor. Bueno, cuando hablamos sobre el protocolo en caso de exposición biológica del equipo quirúrgico, en resumen nos indica el hecho de que cuando cuando el personal de salud esté expuesto, ¿no? Nosotros debemos considerarlo como que se encuentra en contacto estrecho y se manejará como tal según las indicaciones especificadas de cada centro, ¿no? En este caso, todo profesional de la salud que se encuentre en contacto directo tiene que asistir a lo que viene a ser la medicina preventiva o salud laboral o la prevención de riesgos laborales de su centro, ¿no? Y según la guía, ¿no? de la cual sacamos la información, mencionaba el hecho de que hasta la fecha actual no hay un estudio específico de la profilaxis post-exposición a lo que viene a ser el COVID-19. Siguiente. Ahora, hablando sobre las consideraciones finales de lo que viene a ser el artículo, menciona que idealmente nosotros tendríamos que diagnosticar o descartar COVID utilizando o haciendo uso de lo que vienen a ser las pruebas moleculares. Sin embargo, una de las principales limitaciones es el hecho de el tiempo de espera para el resultado, ¿no? Que pues para una cirugía de emergencia no nos llega a servir. No, pero sin embargo, para las cirugías de emergencia llegaríamos a utilizar lo que vienen a ser las pruebas rápidas, ¿no? Como también mis compañeros nos estaban explicando. Y pues las pruebas moleculares ya para cirugías que lleguen a ser programadas, ¿no? Y a modo de conclusión del artículo menciona el hecho de que va a ser muy importante la utilización de la protección personal y si ya sea la realización un abordaje abierto o laparoscópico en lo que viene a ser la cirugía, nosotros debemos tener mucho cuidado y enfatizar lo que viene a ser la protección al personal de salud. Ahora cabe recalcar el hecho de que nosotros debemos considerar de que las indicaciones de esta guía pueden ir cambiando, ¿no? De acuerdo a la información también que se va recolectando. Bueno, en cuanto al impacto de la pandemia COVID-19 en cirugías de abdomen, tenemos que tener en cuenta que se ha hecho un estudio de unos 840 pacientes en un instituto gastroenterológico en México, en el cual se vio una reducción de las cirugías abdominales en un periodo prepandemia de un 67% a un 33%, reduciéndose casi más de la mitad. El periodo en el cual se hubo mayor reducción fue justamente en el que coincide en la primera ola del año 2020. Las cirugías abdominales se vieron reducidas especialmente en la patología vesicular, con un porcentaje entre pandemia de 52% a un 45% durante la pandemia, así como los de hernia abdominal de un 9 a 5%. Y también se mostró un aumento en el cual en las cirugías de urgencias de un 19% a un 46% y una reducción en las selectivas de un 80 a 55%. Y lo que más nos llama la atención es la reducción en la cirugía laparoscópica de un 74% a un 26% y una cirugía abierta de 60 a 40%. Siguiente, por favor. Básicamente la reducción que se hizo durante el porcentaje de reducción de cirugías abdominales en este periodo se establece por el miedo a la propagación de la infección por COVID-19, especialmente por el humo quirúrgico, que se postulaba pues, que virus como el COVID o partículas virales infecciosas podrían estar presentes en este humo, tanto producidas en cirugías abiertas como en laparoscópicas. Sin embargo, actualmente no se han logrado identificar virus ni partículas virales infecciosas en el humo quirúrgico. Para esto pues, se usaban sistemas de aspiración de CO2, sistemas de filtración que se habló anteriormente. En cuanto a los aerosoles quirúrgicos presentes en la cirugía o que se producen en la cirugía laparoscópica, porque es evidentemente necesario el neumoperitoneo, se sabe que algunos virus como el VPH y VIH pues, pueden ser transmitidos por esos aerosoles y pues, por lo cual también se postulaba que el SARS-CoV-2 también podía estar presente. Sin embargo, concluimos en general que los beneficios de una cirugía por laparoscópica o incluso las indicaciones de una cirugía van a estar encima sobre si el paciente tiene básicamente SARS-CoV-2 o no, y se van a recomendar o se van a mantener las indicaciones de las cirugías habituales y simplemente se van a establecer medidas adecuadas para reducir al máximo la exposición del personal a los aerosoles generados durante la cirugía. Siguiente, por favor. Y pues básicamente se recomienda sacar pruebas de rutina a un paciente COVID y sin embargo esto no va a modificar nuestra conducta si el abordaje es necesario, ¿no? Si el abordaje quirúrgico va a ser necesario en nuestros pacientes. Y esa es nuestra bibliografía.
Bien, adelante. Un artículo, por favor. A ver, chicos. Mira, el tema que les he tocado era manejo actual. ¿Ya? Entonces, lo que han presentado es desde hace varios años, ¿no? No es lo... Alguien recuerda algunas cosas, ¿no? De cómo empezaba, de hace tiempo estaba en la pandemia y demás. Pero igual, lo interesante hubiese sido de que sea más puntual en todas las cosas que se hace ahorita, ¿no? O sea, qué frecuencia de pacientes llegan ahorita con COVID, cuántos se operan, ¿no? Cuál es la prevalencia que puede haber, la incidencia que puede haber en pacientes que llegan al hospital o a algún hospital de Cusco, o en general, eso hubiese sido, digamos, lo más interesante, ¿no? Para poder darnos cuenta que lo que han presentado, o sea, no se ve ahorita, ya no se ve, ¿ya? Porque el último paciente que se ha operado con nosotros con COVID en el hospital ha sido hace más de 6 meses. ¿Qué pasa si viene ahorita otro COVID o viene una serie de pacientes, varios que tienen, qué se va a hacer? Si vas a volver a lo mismo, reiniciar por lo que ya tenías del último paciente o vas a cambiar algunas cosas, eso es decir lo más interesante para ver lo actual, ¿entiendes? ¿No? ¿Algo han buscado acerca de lo que dice la OMS en casos de cirugías en pacientes COVID? Lo que le hemos presentado desde la guía de la Sociedad Española, que es evidente el cirujano. ¿Desde cuándo es eso? Es de hace 2 años. Ya, pues hace 3 años ya empezó la pandemia. Ahora tampoco hay algún documento, algún guía que nos indique. No, guías no vas a encontrar. Claro, no. pero tampoco hay algún documento que nos indique cómo se hace manejo actual. Si usted busca también el repositorio de lista. Ya, pero estoy diciendo, o sea, que ha cambiado, ya no es lo mismo, ¿entiendes? ¿Ya? Entonces les pregunto si algo, han buscado lo que dice la MINSA, lo que dice la OMS, dice algo actualmente en casos de cirugía, sobre todo abdominal, ¿no? Que es lo que nosotros manejamos. ¿Algo han podido buscar? Hasta donde llegue a investigar, solo habla sobre la buena colocación y el retiro de lo que viene a ser el equipo de protección personal. Bien. Como recomendación. Porque igual ustedes lo que han presentado es de cuando un médico se enferma, han puesto 14 días de cese de descanso, ¿no es cierto? No sé quién habló. Hola, ¿no? Eso tampoco no se da. Ahora, si algún personal se contagia, les dan 5 días, incluso ya 3 días, y no es como esto del inicio, pues. No es, la tasa de contagio también es diferente, actual, no es lo nuevo, hay varias cosas que no han conversado, ¿ya? Y otra cosa también que es simbólico, ver qué porcentaje de pacientes que han tenido COVID actualmente o tienen algún tipo de cirugía complicada, por ejemplo, síndrome adherencial o isquemia intestinal post-COVID, ¿no? Han buscado qué pasa o cuál es el porcentaje de esos pacientes que se presentan en la emergencia actual, porque es otro manejo de un paciente que tiene adherencias post-COVID, pre-COVID o que tenga isquemia, que haya tenido COVID, eso también es diferente y eso también es algo más actual. ¿Ya? Listo, chicos. El tercer grupo.
Ya. Esta hernia es una hernia congénita diafragmática que se debe a un defecto congénito en el trígono externo-costal, por falta de fusión de las fibras musculares diafragmáticas y se puede acentuar por lo que es el aumento de la presión intraabdominal. Esta es, entre las hernias congénitas diafragmáticas, la más infrecuente, solo se presenta en el 2 al 3% de casos y más que todo su localización es paraesternal derecha, pero si se encuentra la localización izquierda se llama, que es la hernia de Morgagni-Larrey. También se puede encontrar retroesternal y su contenido más común es el epífilo mayor, pero también puede ser colon, hígado, estómago. Los síntomas, más que todos los pacientes, más del 70% de los pacientes son asintomáticos, pero cuando se presentan síntomas, pues el más común es el dolor retroesternal en un 37%. El diagnóstico es netamente incidental, se presenta en etapas tardías de la vida, más del 59% de casos los pacientes tienen más de 50 años, ¿no? Entonces se puede diagnosticar a través de la radiografía y lo que es la tomografía ya es más confirmatoria y para determinar los límites del defecto. Lo que es el tratamiento es específicamente una hernioplastia por vía transabdominal o transtorácica, por vía laparoscópica para reducir el riesgo de estrangulación o compromiso respiratorio intestinal. Se da en pacientes adultos sintomáticos y cuando el defecto se identifica en edades tempranas puede darse en pacientes que tampoco tienen síntomas, ¿no? Se va a elegir entre lo que es la resección del saco herniario, cierre simple o colocación de malla, aunque lo que es la resección del saco herniario ya no se utiliza. El cierre simple es más que todo para defectos pequeños y que cuando la presión intraabdominal es baja, y la colocación de malla que puede ser de diferentes tipos. Las complicaciones serían neumonía, arritmias, neumotoras, infección de la herida y efección pleural, y generalmente el pronóstico es bueno. Bueno, yo les voy a hablar sobre la hernia de Bechdel. 8. Acá, bueno, este se va a ubicar en lo que es el trígono vértebro-costal, como lo podemos ver acá. Se va a encontrar por debajo y lateral lo que es el ligamento cuarto, esta zona. Esta básicamente es una zona membranosa y que tiene escasas fibras musculares, lo que hace que se dé esta hernia, ¿no? Este agujero que se va a formar, o ya llamado también foramen de Bechdel, por lo general las hernias no van a presentar su saco. Es un pequeño porcentaje de los pacientes que presenta esta hernia en su saco. Se va a dar en 1 de cada 2.500 nacidos vivos. Por lo general solamente se da de manera unilateral y en un 97%, ¿no? Y el 3% en bilateral. Muy pocos casos reportados. Y también en un 75-90% del lado izquierdo. Estos pueden ser pequeños como 1 centímetro, como también puede abarcar todo lo que es el hemidiafragma. Acá podemos ver lo que es la dirección que tendría que dirigirse la hernia, que es hacia superior y hacia anterior. Y acá tenemos un caso de un paciente en una tomografía donde podemos ver el contenido abdominal ha pasado por esta hernia, ¿no? Con respecto a lo que es su manejo sí o sí es por emergencia, mayormente es en recién nacidos, puede ser por la laparoscopía o toracoscopía, y también por toracotomía, que es la abertura a nivel costal, ¿no? Puede ser esto por puntos simples, en caso sean defectos pequeños, o también puede ser continuos, dependiendo la destreza del cirujano y dependiendo a lo que él prefiere optar, ¿no? Por ejemplo, acá vemos puntos simples y acá, por lo que vi, sí son puntos continuos. Luego, el objetivo del tratamiento simplemente es el cierre del orificio, y el contenido que puede obtener es el intestino delgado, estómago, parte del colon, vaso intratorácico y en algunas veces se encuentra parte del hígado, la porción izquierda. Siguiente. Bueno, la hernia traumatológica. La hernia traumatológica es un reto diagnóstico y terapéutico. ¿Por qué? Porque cuando hay un paciente que ha sufrido un trauma, lo que primero hacemos nosotros es estabilizar la vía aérea, que el paciente esté en shock, y después ya vemos lo que es la parte de las hernias, ¿no? Entonces es por eso que estas hernias tienen una evolución, tienden a evoluir de manera crónica, ¿no? La frecuencia es de un 0.8 a 1.6, pero esta es muy baja, pero sabemos que en post-mortem se encuentran mucho más, ¿no?
Entonces va a haber un trauma cerrado penetrante, cerrado más que todo por los accidentes automovilísticos, ¿no? Y penetrante por armas de fuego. Bueno, vamos a tener que va a haber una incisión en el diafragma, lo que va a hacer que los órganos abdominales, ya que acá hay una presión positiva y hay una presión negativa, los órganos abdominales van a subir hacia la caja torácica. Y tenemos fases, ¿no? Primero, la primera fase, que es la fase aguda, vamos a tener que la hernia se diagnostica al mismo tiempo que el trauma. Y este también va a tener su clínica, es muy importante. La fase latente, el trauma no se diagnostica, la hernia no se diagnostica al mismo tiempo del trauma, esta sigue evoluyendo. Y la fase obstructiva, ya el paciente tiene síntomas de obstrucción, de estrangulamiento, ¿no? Bueno, para el diagnóstico tenemos las radiografías, los contrastados, la ecografía, la tomografía y la resonancia magnética. Pero ¿cómo nos podemos ayudar? Digamos, al paciente llega, tenemos la alta sospecha, nosotros le sacamos una radiografía, pero le ponemos una sonda nasogástrica, ¿no? El tubito acá podemos ver, miren cómo llega el tubito hasta acá, esto significa que el estómago se ha subido a la cavidad torácica. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver en el manejo quirúrgico, el manejo es quirúrgico netamente. Tenemos que considerar la presencia de otras lesiones intraabdominales, la estabilidad del paciente, la capacidad técnica del cirujano, la cronicidad, la ubicación y el tamaño de la lesión diafragmática. ¿Cómo vamos a cerrar esta lesión? Vamos a utilizar estos puntos que son de acá, que es la reparación abierta, utilizar suturas de colchonero simple en forma de 8 u horizontales, ¿no? ¿Cuáles son las hernias más difíciles, ¿no? Las que son adyacentes al pericardio o las que están anterior al esófago. Por ejemplo, aquí podemos ver, este es el hígado y este es el corazón. Entonces, ven cómo se ha subido, ¿no? Entonces, a veces las suturas tenemos que hacerlas bien, porque a veces hay miedo de perforar, digamos, el pericardio y las suturas son superficiales, entonces hay un riesgo de recurrencia, ¿no? Y también, por ejemplo, acá estamos viendo que se ha cerrado con una malla, más que todo el cierre de la malla es cuando hay una hernia crónica, entonces los bordes suelen hacerse fibrosos, ¿no? Entonces, por eso ponemos la malla. Esta es una malla porosa que está cerrando esta área, ¿no? Siguiente foto. Continuando, vamos a hablar de la hernia pleuropericardica. Ya, esta es una hernia muy rara y también es rara es una hernia congénita que como su nombre lo dice, va a tener relación por lo que es el tendón central, que es todo esto, y el pericardio que lo vemos aquí. Está presente en recién nacidos, en adultos, y como dije es muy rara, no hay muchos estudios o mucha información sobre esta hernia, pero lo que dice es de que va a presentar un saco muy rara vez, mayormente no presenta el saco, y va a presentar lo que es la herniación del hígado en el pericardio, ¿no? Por lo que es el tendón central, que es lo que dije que hay una alteración. Los síntomas es asintomático hasta que tenga lo que es la presencia de algún órgano o alguna víscera, ¿no? Que entra a través de esta hernia. Sobre el manejo quirúrgico es muy como siempre me fue del pericardio, es algo bien complejo, pero como dije, es una hernia muy rara que no hay mucho reporte de caso como para que vean si es muy complicado. No he encontrado mucha información sobre esa hernia. Las ventraciones, en cuanto a lo que son ventraciones del diafragma, vamos a ver que son muy parecidas a las hernias de Bachelot. La única diferencia es que aquí no va a haber una solución de continuidad en el diafragma, simplemente se va a dar por una, si es congénito, por una malformación acompañada de una mala formación de la musculatura diafragmática, lo cual va en alguna porción del diafragma que en la mayoría de veces en el lado izquierdo, va a ser, la musculatura va a ser muy débil, ¿no? Lo cual la presión intraabdominal, que va a ser mucho mayor a la torácica, hace de que protruya, ¿no? Junto con esto, algunas vísceras diafragmáticas, los cuales provocan en el paciente alteraciones, ya sean respiratorias o hasta cardiológicas, ¿no? Incluso algunas, si es que hay protrusión del estómago, puede haber alteraciones igual gástricas.
Congénitas más nos referimos a bebés, ¿no? Pero si hablamos de personas adultas, están más asociadas a lo que es alteraciones del nervio frénico, ¿no? Justamente por esta alteración motora que va a haber en el diafragma, igual va a haber una protrusión de lo que es el diafragma por esta falta de inervación motora, ¿no? Sí. En cuanto al manejo quirúrgico de nosotros vamos a hacer un manejo quirúrgico sobre el diafragma y sobre el estómago, siempre y cuando haya alguna alteración de esta o si el estómago esté protruyendo junto con el diafragma. Sobre el diafragma nosotros hablamos más que todo de una sutura diafragmática acompañada de lo que es justamente estas plicaturas, ¿no? Las plicaturas son, como es una ventración, en una plicatura se entra a través del tórax y se empuja el diafragma hacia abajo y mediante las suturas diafragmáticas lo que hacemos es estabilizar para que ya no vuelva a protruir otra vez, ¿no? También encontramos las frenoplastías protésicas y bueno, sobre el estómago va más acompañado con las plicaturas, ¿no? Se trata más o menos de regresar los órganos a su sitio normal. Ya, yo les voy a hablar, Justina y doctora, les voy a hablar acerca de la hernia hiatal. Vamos a ver que esta es una protrusión de una parte del estómago u otro órgano que va a protruir a través de lo que es el hiato esofágico. En este caso el hiato esofágico puede encontrarse laxo. Esta va a afectar aproximadamente un 70% a las personas que son mayores a 70 años, eso aumenta la incidencia, y también un índice de masa corporal aumentado, ¿no? Este va a ser prevalente en mujeres y generalmente es de prevalencia en el lado izquierdo, ya que en el lado derecho va a proteger lo que es el hígado. Siguiente. Ya, ahora voy a hablarles del tipo 1, que vendría a ser la hernia hiatal por deslizamiento, que es la más frecuente. Vamos a ver de que esta es potencialmente congénita, frecuente en un 95%. Esta se va a producir por un hiato esofágico aumentado. Va a hacer de que el cardias penetre a través de lo que es el mediastino, va a ascenderse lo que es el diafragma, a través de lo que es el ligamento frenoesofágico. Se va a encontrar laxo, adelgazado y estirado, entonces se va a producir lo que viene a ser la hernia. Esta se va a caracterizar porque en el lado izquierdo va a presentar lo que es el saco herniario vacío y en el lado derecho va a presentar una zona pequeña sin cobertura peritoneal. Ahora, también en este caso de que la hernia esté pegada o fija al tórax, se le va a considerar como una hernia por deslizamiento o una hernia fija, ¿no? Dentro del diagnóstico vamos a tener de que la mayoría de los pacientes son asintomáticos y van a presentar una hernia pequeña, pero si van a ser una hernia grande va a estar asociado a lo que son los síntomas de alergia. Va a presentar lo que es acidez, pirosis, regurgitación, disfagia y dolor urente, sobre todo en el epigastrio, ¿no? Y también puede estar asociado a lo que es la anemia crónica, ¿no? Porque puede presentar lesiones a nivel de lo que es el cardios. Ahora, los exámenes que nos van a ayudar a su diagnóstico va a ser la radiografía de tórax, sobre todo puede mostrar nivel hidroaéreo retrocardíaco, pero esto va a ser mayor o va a tener mayor predisposición en las de tipo mixto, que les voy a mencionar posteriormente. También se puede hacer una radiografía varietada de esófago. Esta nos va a indicar el tamaño y el tipo de hernia, y también se puede utilizar lo que es la endoscopía, ¿no? Sobre todo si va a presentar complicaciones. Siguiente, por favor. Ahora, hablando del tratamiento, inicialmente tenemos que tratar principalmente los cambios de estilos de vida. Tenemos que tratar lo que es el ERG, se va a dar lo que son los inhibidores de bomba de protones como es el omeprazol. Y bueno, la cirugía se va a aplicar lo que es la funduplicadora laparoscópica de Nielsen, ¿no? Puede ser la laparoscópica o la abierta, y esta puede ir acompañada de lo que es una hiatoplastia o rafía de lo que es el hiato esofágico. Y bueno, esta se va a aplicar siempre y cuando haya persistencia de los síntomas, cuando haya rechazo al tratamiento médico de los IVPs y sobre todo cuando haya síntomas y complicaciones, ¿no? El procedimiento se va a explicar posteriormente porque también se utiliza para los otros tipos. Ya en la hernia paraesofágica o ya en la de tipo 2, bueno, voy a mencionar la primera. Luego la de segunda, la paraesofágica, o tipo 2, por rodamiento. En este caso, como podemos observar, de alguna manera no se asocia mucho a lo que es un reflujo gastroesofágico. ¿Por qué? Porque de alguna manera, como podemos observar, mantiene, digamos, ese ángulo de His. Entonces, por eso no se asocia mucho con la diferencia del tipo 1. Pero lo que sí pasa en este caso tipo 2, lo que se hernia en todo caso, como puede ser la inclusión de imagen, es el fundus gástrico, básicamente, ¿vale? Y esto incluso también, además de que también puede tender a hacer riesgo de isquemia, por ejemplo, la misma dilatación del fundus, todo ello, también el riesgo de la válvula, del válvulo gástrico, por ejemplo, ¿vale? Pues también, dicho sea de paso, es una indicación quirúrgica.
Entonces, cuando es manejo, básicamente lo que hace es una revisión completa del saco, básicamente de disección, identificación también de la unión gastroesofágica, de los pilares y la reaproximación también. Hay algunos que, bueno, en algunos de literatura encontré que usan malla, en otros no usan malla, simplemente usan puntos, 3, 4 puntos, y en unos sí usan malla, ¿no? Más que todo algunos mencionaban porque había riesgo de infección, pues no optaban por el uso de la malla. Luego la emulsión del esófago y finalmente también lo que se recomienda es la creación de un procedimiento antirreflujo, y en este caso básicamente por la técnica de Nissen, que básicamente, digamos, la primera técnica se hacía mediante técnica abierta, pero con justamente el advenimiento de la laparoscopía ya está implementado, ¿no? Entonces, en cuanto se usa la folificatura de Nissen o las demás que pueden ser TOP, celdas parciales, esta la Nissen es la completa. ¿Por qué? Porque es de 360 grados. O sea, engloba, digamos, abraza todo el esófago. En cambio, los parciales solo lo abrazan a 270 grados, 180 y básicamente eso. ¿Vale? Y lo que va a depender, digamos, el uso de uno o del otro es de que si, digamos, la motilidad esofágica va a estar normal o no. ¿Por qué? Porque cuando se usa la fundoplicatura, como pueden observar aquí, por ejemplo, la de Nissen, básicamente termina abrazando, en este caso mediante el fundus, al esófago en la parte distal, ¿vale? Y, digamos, regresa, digamos, ese funcionamiento del esfínter esofágico superior, ¿vale? Entonces va a haber de alguna manera una fuerza que va a tener que vencerse justamente por esa obstrucción que se está generando con la fundoplicatura. Entonces, cuando no hay, digamos, suficiente motilidad, o mejor dicho, cuando hay una motilidad suficiente y la puede vencer, usamos la de Nissen, y cuando no, tenemos justamente los parciales, ¿vale? Bueno, esta es la de Nissen, básicamente, como pueden observar. Esta es la de Tope, 180, 270, es la de Hill, y esto es lo característico, digamos, de la técnica de Belsey Mark 4, que se hace mediante toractomía, básicamente torácica, y finalmente el lado izquierdo. Esta es la hernia de tipo 3, también llamada mixta por palominogastrial. También la llamada deslizamiento combinado y la hernia paresofágica. Bueno, en ese tipo de hernia, esta hernia representa 0.8% y es una combinación, como ya dije, de la hernia tipo 1 con la hernia tipo 2. La diferencia de estas es que el fondo gástrico y también la unión gastroesofágica se van a herniarse y van a estar inhibidores. Bueno, para terminar, otro tipo de hernia diafragmática es el esófago corto. Esta es una causa muy rara de una hernia diafragmática. Puede ser congénita o adquirida y la definen como la imposibilidad para obtener una porción del esófago abdominal de 2 a 3 centímetros sin tensión durante la disección para la construcción de un procedimiento antirreflujo. Dentro de la fisiopatología, vemos que esta es causada por la presión negativa mediastínica, que va a favorecer que las vísceras abdominales con presión positiva penetren en el tórax. En la cirugía, lo que recomiendan una técnica de alargamiento y la mejor opción es la cirugía de Colles, en donde se va a confeccionar un neoesófago con la pequeña curva gástrica y las dos vertientes, como vemos en la imagen, ¿no? Y esta además se asocia a una técnica o sea, una cirugía antirreflujo, como la de Nissen podría ser. Y vemos que esta técnica de Colles se puede usar a otros tipos de cirugías, y en un estudio el procedimiento de Colles-Belsey llevó a una residuo de reflujo del 44.6%. En los pacientes que no fue posible obtener 2 centímetros del esófago abdominal a pesar de esta disección mediastinal, se practica este procedimiento de Colles, en donde primero hacemos una incisión abdominal en el epigastrio. Sin el trocar se introdujo una engrampadora lineal de 45 milímetros y se colocó en la unión esófago-gástrica nativa para alargar el esófago, como vemos en la imagen, en la cobertura menor del esófago, y también se asoció a un procedimiento de Nissen, que es el más usado por mi compañero, para rodar este nuevo esófago, y pues luego se colocó en las últimas. Eso sería todo. Muy bien, pues adelante.
cuando se habla de hernia diafragmática, lo que más se trata es el tema de las partes laterales, ¿no es cierto? La parte del hiato es obviamente también está dentro de esto, pero eso más se ve como una patología esofágica, ¿no? Como lo que hemos visto en la clase. ¿Ya? Entonces, ahí un poquito de lo que tengo del diafragma y muchas cosas por poder conversar, ¿no? Las técnicas que han cambiado de hace muchos años, la de ahora también es diferente, ¿ya? El abordaje que antes también se tenía era totalmente diferente, hacer un abordaje por tórax o un abordaje por abdomen, tiene las indicaciones bien puntuales, cuándo vas a entrar por tórax, cuándo vas a entrar por abdomen, ¿ya? Eso no lo han descrito, o alguien de ustedes sabe eso. Para cualquier tipo de diafragmáticos. En evidenciaciones mencionan que el abordaje es más por el lado izquierdo laparoscópico si se va a hacer, porque si se hace por el lado derecho puede haber derrames por tórax o por abdomen. Tórax para las plicaturas. No te entendí. Cada lo de ventración, dices. ¿Es igual de ventración diafragmática a hernia diafragmática? Para complementar más la pregunta de lo que estás hablando, ¿es igual o hay una diferencia entre parálisis diafragmática que hernia diafragmática? ¿Nadie sabe? ¿De qué vas a decir? No se iban a decir algo. De las ventraciones que él dijo. ¿No? Ya, porque eso también es diferente. Los tres conceptos tienen un significado diferente. ¿Ya? Ahora, han hablado de hacer suturas con puntos separados, puntos continuos, ¿no? ¿Cuándo haces puntos separados? ¿Y qué tipo de hilo se usa en este tipo de hernias? No me acuerdo, pero no es el PRI ni el nylon, es otro PRI, no sé qué hace así. Y cuando se hace por separado, y no encontré una bibliografía como tal que me diga cuándo hacer cuál, pero he visto varios reportes de casos donde cuando la hernia era pequeña han utilizado puntos separados, y cuando la hernia era más de, siendo que había uno de 9 centímetros, ahí hicieron lo que es la imagen que puse de la sutura continua. Ya. ¿Y qué porcentaje de recurrencias hay? O sea, hablando de hernias inguinales, hernias, en cualquier parte del cuerpo, o sea, hay un porcentaje de recurrencia de acuerdo al tipo de cirugía que se le haga. Ya han hablado un poco del tipo de procedimiento que se le puede hacer, pero ¿cuál sería el porcentaje promedio de recurrencia? No sé exactamente el porcentaje, pero lo que provoca en especial la hernia que yo hablé de las recurrencias era cuando se usaba las mallas como tal, porque como las cirugías se hacían recién nacidos, se le ponía, digamos, una mallita rígida, y obviamente esa mallita, a medida que ellos van creciendo, se vuelve ineficiente, y eso era el riesgo de recurrencias. Porcentaje como tal, no sé. Claro, eso habría que verlo, ¿no? Porque y cuando usamos solamente malla ya no sutura o una plastía de la pared, porque a veces hay ausencias totales del diafragma. ¿Cómo lo reemplazas? Lo ideal sería poner ahí sí una malla. Ahí se coloca una malla de contacto visceral grande, ¿no? Y eso, doble malla, y puedes hacer como un piso, un tapiz para la cúpula del diafragma, ¿no? No es lo frecuente, pero puede pasar. ¿Ya? Ok, ya chicos, está bien. El último grupo vamos.
pueden empezar. Doctor, compañeras, buenas tardes. Bueno, como última exposición hablaremos sobre lo que viene a ser el trasplante en cirugía digestiva. Soy Salamanca Vidal. Bueno, como manera introductoria dentro de la historia de los trasplantes, específicamente en cuanto a lo que viene a ser el trasplante hepático, se ha visto ya hace el año 1955 un poco de los avances inicialmente en lo que viene a ser la literatura, dando un primer informe, lo que viene a ser Stuart Welch, que describió una colocación de hígado auxiliar en lo que viene a ser la canaladura perietocólica derecha, en lo que viene a ser un perro, y ya posteriormente lo que viene a ser el doctor Thomas Starks, que básicamente quería que su estudio del trasplante hepático sea más enfocado a lo clínico, y básicamente estudió la importancia de lo que viene a ser la vena porta, ¿no? que llegara la sangre al hígado, ya que esta sangre contenía hormonas hepatotróficas. Bueno, en este caso se reemplazó lo que viene a ser el trasplante auxiliar por un nuevo hígado, es decir, un hígado denervado sin colaterales. ¿Esto para qué? Para que haya una influencia del flujo portal sobre lo que viene a ser la glándula. Ya después de casi 3 años se consigue lo que viene a ser pues ya una sobrevida a la operación, cosa que antes no se daba. Siguiente. Bueno, es importante ver que siempre se daba la alteración a nivel del flujo portal hepático, lo que esto generaba la relación de la baja supervivencia después del trasplante, justamente por el flujo esplácnico venoso que tenía relación con la regeneración hepática. Ya en 1960 se reunieron lo que es el Dr. Stars, el Dr. Francis y el Dr. Moore, en lo que viene a ser la reunión de la American Surgical Association, que básicamente ya en esta reunión ya se hizo 111 trasplantes en perros, donde básicamente 31 eran de Boston y 80 de Chicago, donde se vio que habían 2 prerequisitos importantes para un buen trasplante, ¿no? Sobre todo para una buena sobrevida después de la cirugía. Lo primero era prevenir la lesión isquémica del injerto. Se vio que habían 2 maneras, ¿no? En Boston se hacía lo que es la sumersión en solución salina y en Chicago lo que era la infusión intravascular de solución helada en el hígado por lo que viene a ser la vena porta. Eso en cuanto al primer requisito. Y en cuanto al segundo, lo que era evitar el daño del recipiente del sistema venoso esplácnico, ya que el drenaje se obstruía por la hepatectomía y el pinzamiento, debido al uso en ese entonces de lo que era el bypass veno-venoso externo. Y bueno, se fue viendo que este trasplante era rechazado y destruido después de 5 a 10 días de la cirugía, y sobre todo los inmunólogos decían que la barrera inmunológica del hígado era impenetrable, por eso el rechazo. El avance del trasplante hepático iba en dependencia de los avances del trasplante renal, y en este caso hasta 1962 el doctor Murray habló de la sobrevida más de 120 días del riñón con el tratamiento de azathioprina, ya que vio que se salía del rechazo del trasplante hepático gracias al tratamiento de azathioprina más una larga dosis de prednisona, y también una sobrevida duplicada con un tratamiento de azathioprina pero prequirúrgico, unos 30 días antes de la cirugía. En 1963 se dio lo que es el reemplazo, se dijo que se tenía la idea de que era imposible un reemplazo de órgano par como lo que era el hígado, y ya pues en 1967 se dio una sobrevida asegurada porque se dio un tratamiento triple, ¿no? Con azathioprina, prednisona y globulina antilinfocítica. En la actualidad el tiempo quirúrgico disminuyó, la terapia intensiva también, pero el problema actualmente pues es lo que viene a ser la obtención de órganos. Buenas tardes, chicos. Bueno, ahora yo voy a hablarles un poco de la historia sobre el páncreas. Este fue en 1966 donde se realizó, ¿no?, el primer trasplante de páncreas por William Kelly y Richard.
Se realizó en una mujer de 28 años, esta con diabetes mellitus y un fracaso renal. El donante fue un cadáver. En el 7º día postoperatorio de la paciente, esta presentó una fístula pancreática que requirió la paratonía y también la extracción del injerto. La paciente falleció a los 13 días de la segunda intervención, esto ya también por una embolia pulmonar. Esta por muchos años fue considerada un trasplante tórpido y bueno, su éxito actual se debe ya también a lo que sería la técnica quirúrgica actual y el desarrollo de soluciones de preservación y también a la introducción nueva, ¿no?, de lo que serían los fármacos inmunosupresores. En el Perú, el primer trasplante se realizó el 2 de noviembre de 2009 en una mujer de 34 años con diabetes mellitus, que sufría anteriormente ya hace 23 años. El médico que estuvo a cargo fue José de Vinatea de Cárdenas, que fue el jefe de servicio. Y la cirugía aquí duró 18 horas, esa se realizó en 3 tiempos. La primera tardó aproximadamente 5 horas y esta consistió en retirar los órganos al donante cadavérico. En el segundo tiempo, el trabajo con los órganos a temperaturas especiales, que esa fase tardó más de 5 horas, y en el tercer tiempo, que fue el implante a la paciente, que se hizo desde las 11 hasta las 19 horas. Vamos a hablar un poco sobre trasplante de hígado. Vamos a hablar sobre indicaciones y contraindicaciones de este trasplante hepático en el adulto. Vamos a ver qué indicaciones de este trasplante está indicado para la supervivencia estimada de un paciente con enfermedad hepática terminal sea menor o igual al 90% al año, o que su capacidad de vida sea inaceptable en este tiempo, ¿no? Va a haber indicaciones como colesterol crónica, enfermedades metabólicas. Como puedes ver, las indicaciones vamos a dividirlas en comunes y en inusuales, ¿no? En comunes vamos a tener cirrosis hepática, sea viral, sea de origen etílica, autoinmune o criptogénica. En hepatopatías colestásicas crónicas, tenemos cirrosis biliar primaria, colangitis esclerosante primaria o cirrosis biliar secundaria, ¿no? También podemos ver en carcinomas hepatocelulares, en insuficiencias hepáticas agudas graves, ¿no?, por el fallo hepático fulminante, o en indicaciones ya más inusuales como enfermedad de Wilson, hemocromatosis, fibrosis quística, protoporfiria, otra fibrosis quística, o tumores, como hablamos, divididos en primarios, como carcinoma fibrolamelar o hemangioendotelioma, colangiocarcinoma, hepatoblastoma, metástasis de tumor neuroendocrinos, ¿no?, o enfermedades vasculares hepáticas como el síndrome de Buchiari o enfermedades veno-oclusivas hepáticas, ¿no? Y en otras podemos tener poliquistosis hepática, enfermedades de Caroli, estetohepatitis no alcohólica o retrasplante del ver, ¿no? Esto ya en indicaciones más inusuales, ¿no? Siguiente. En contraindicaciones del trasplante hepático, vamos a ver que en sus contraindicaciones podemos dividirlas en absolutas y relativas. En absolutas casi siempre se tiene claro cuáles son, ¿no? Y en relativas siempre va cambiando, o a veces no hay consenso entre autores o entre centros especializados, ¿no? En las contraindicaciones absolutas las vamos a dividir en 5. Una puede ser las infecciones activas, estas ya sean por su mala evolución, que actualmente está contraindicado el trasplante hepático en pacientes con infección activa por el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿no?, que tenga una alta carga viral o el recuento sea bajo de CD4, ¿no? También neoplasias malignas hepáticas que no cumplan los criterios de remisión de estas neoplasias, ¿no? También se recomienda mantener un periodo libre de la enfermedad de al menos 2 años, ¿no? O si la situación de la hepatopatía va a permitir este trasplante, también se debería aumentar a 5 años ya también esto, sobre todo en tumores con alta posibilidad de desarrollar una metástasis tardía. Tercero, puede ser una enfermedad hepática grave, cardiorrespiratoria, neurológica o psiquiátrica, ¿no? También adicciones a las drogas o al alcohol en los últimos 6 meses, ausencia de soporte familiar o problemas sociales que conllevan al manejo difícil de este trasplante, ¿no? En contraindicaciones relativas, esta está en continua renovación y no hay un consenso en esta, pero podemos tener en esta la edad avanzada, que puede desde 65 70 años hasta el promedio,
En cualquier caso, con más de 65 años se debe realizar una evaluación operatoria más exhaustiva, ¿no? Aspectos quirúrgicos técnicos más extensos en pacientes con trombosis venosas del eje esplenoportal, ¿no? O algunos tipos de comorbilidades como diabetes mellitus, obesidad mórbida, tabaquismo, cardiopatías isquémicas o nefropatías que pueden indicar el trasplante hepático según la gravedad de estos, ¿no? Siguiente. En cuanto a la técnica quirúrgica, todo va a comenzar con una laparotomía, donde básicamente va a servir para inspeccionar los órganos abdominales, asimismo visualizar si es que hay hígado cirrótico o si es que presenta una infiltración masiva de grasa, que sería una contraindicación para el trasplante. En cuanto a la estabilidad hemodinámica, dependiendo si el paciente es inestable, se puede hacer una técnica de ablación rápida, o si es que es estable, se puede hacer una ablación clásica. Esta básicamente parte con una incisión sifopubiana que puede ir acompañada de incisiones transversas, básicamente para hacer una apertura de la pars flácida del epiplón menor y ver si es que hay una rama hepática izquierda accesoria que proviene de la coronaria estomática. Luego se va a abordar el pedículo de derecha a izquierda y bueno, a nivel del hiato diafragmático se va a movilizar la aorta supraciliaca, está reparándola para el clampeo. En cuanto al compartimento inframesocólico, bueno, se tiene que realizar la reparación de la aorta para realizar una canulación, esta por debajo de la arteria mesentérica inferior, que puede ligarse. Y asimismo reconocer el nacimiento de una arteria mesentérica superior, bueno, el reconocimiento, ¿no?, de la arteria mesentérica superior y la existencia, ¿no?, de una rama hepática derecha. Posterior a los procedimientos se va a realizar una heparinización sistémica y la canulación, dependiendo si es que es arterial, va a ser a nivel de la aorta infrarrenal y si es que es venosa en la porta o en la mesentérica inferior. Luego un clampeo de la aorta supraciliaca y la desanguinación. En cuanto a la rápida, básicamente hay después de la incisión mentopubiana, se tiene que ver el órgano que se va a retirar, ¿no? Y se va a canular la aorta inframesentérica y la vena porta con un catéter que va a ingresar por la vena mesentérica inferior. Se va a separar la aorta a nivel del hiato y se va a perfundir en una solución de la Universidad de Wisconsin o del custodiol a 4 grados centígrados. En cuanto al manejo postoperatorio, es necesario realizar controles clínicos, sobre todo de las constantes vitales, 3 veces al día. Por ejemplo, para ver, ¿no?, si es que está incrementándose la presión o cómo está la saturación del paciente o si es que hay fiebre. En cuanto a los controles analíticos, es importante evaluar, además del hemograma, un TP para evaluar la función de síntesis hepática y también una función de otros órganos como el riñón y si puede haber unos trastornos electrolíticos. Las imágenes nos van a ayudar para ver sobre todo si es que hay colecciones o hematomas, bueno, esto es una ecografía, ¿no? Y también dilatación biliar. La analgesia, deambulación y rehabilitación en la analgesia básicamente va a dar una sensación de bienestar que va a permitir la movilización y deambulación temprana, ¿no? Además permite una fisioterapia respiratoria temprana, disminuyendo así que aparezcan atelectasias o la resolución de un derrame pleural. Y en los trastornos gastrointestinales, esto sobre todo si es que la primera semana aparece diarreas en el paciente, habría que sospechar, ¿no?, una infección por Clostridium difficile, que es la más frecuente cuando hay trasplantes de órganos sólidos. Portugal, doctor. Bueno, de acuerdo a las complicaciones quirúrgicas tenemos la hemorragia postoperatoria que incluso a pesar de los avances, la cirugía sigue teniendo un gran porcentaje de frecuencia entre 2 a 20% en la mayoría de las series. También hay una mayor incidencia de complicaciones infecciosas, por citomegaluria sobre todo, por abscesos intraabdominales generados por la sobreinfección de los hematomas retenidos. También tenemos menor supervivencia de los injertos porque va a haber la hemorragia va a condicionar a una hipotensión sistémica y esto va a generar una menor perfusión de los tejidos y una isquemia secundaria del órgano. Y bueno, generalmente se da entre las primeras 24 y 48 horas. También vamos a tener disfunción primaria del injerto, ya sea por complicaciones vasculares, complicaciones biliares, fenómenos de rechazo, episodios de sepsis. Esto no a pesar de los avances en el mantenimiento de los donantes y también en las soluciones de preservación, sigue teniendo
un porcentaje de 12-23% en la mayoría de series de los casos. Y hay que tener en cuenta, ¿no?, los criterios clásicos para aceptar un órgano, que sea de edad inferior a 50 años, estancia corta en UCI, sin alteraciones hemodinámicas, con analítica normal y macroscópicamente el cirujano en la extracción tiene que considerar la complicaciones vasculares a nivel arterial y también a nivel venoso. A nivel arterial, problemas técnicos por las diferencias de tamaño y calidad de los vasos, en este caso porque la reconstrucción arterial va a ser mucho más complicada. Y en los casos de las complicaciones venosas, sobre todo se van a encontrar en las localizaciones de la vena porta, de la vena cava inferior, suprahepática y infrahepática, y también pueden favorecer ciertas enfermedades, estas complicaciones, como el síndrome de Guillain-Barré, también la trombosis portal previa. Siguiente, por favor. Y bueno, también tenemos complicaciones biliares, como fístula biliar precoz con arteria hepática permeable, peritonitis biliar con retirada de tubo Kerr y estenosis de la anastomosis, ¿no? Sobre todo lo más común es que se formen colecciones por salida de bilis, en este caso en el espacio subhepático, que se conocen como los biliomas, y bueno, esto a nivel clínico va a generar cuadros de peritonitis localizadas sobre todo en el hipocondrio derecho. Y bueno, acá tenemos una tabla de las principales complicaciones, una serie de 300 pacientes. Sí. Ya, bueno, ahora vamos a hablar acerca de lo que son trasplantes de intestinos. Bueno, vamos a ver las indicaciones. Ponce eso. Ya, las indicaciones vamos a ver primero que va a tener una presencia de insuficiencia intestinal crónica e irreversible. Esto quiere decir que van a haber pacientes incapaces de mantener un estado nutricional normal y un balance positivo de sus nutrientes, por ejemplo en el síndrome de intestino corto. Y otro es el fracaso de la nutrición, ya sea parenteral o también la domiciliaria, y también algunas complicaciones que se puede tener. Aparte de eso, por ejemplo, podemos ver aquí las indicaciones como tal, como es el fallo intestinal, como es la pérdida de excesos venosos, también las sepsis graves, la colestasis mantenida o la deshidratación grave frecuente, y también pues otros, ¿no?, como son los trastornos congénitos, las hospitalizaciones frecuentes y también una pseudoobstrucción intestinal crónica, que también puede estar, por ejemplo, acompañada de una enfermedad hepática crónica que puede llegar a ser terminal. Y bueno, en estos casos sí así podríamos dar como indicación un trasplante intestinal. Bueno, con las indicaciones vamos a ver que hay absolutos y relativos. Vamos a ver que en los absolutos vamos a ver un déficit neurológico, enfermedades congénitas o malformaciones, también enfermedades extraintestinales graves, alguna sepsis o algún tumor maligno que ya esté avanzado, o también problemas psicosociales graves. Y entre los criterios relativos puede estar la inmunodeficiencia leve, la drogodependencia, la imposibilidad de asegurar accesos venosos y también pues algunas neoplasias benignas. Como por ejemplo, además tenemos que tener en cuenta entre los criterios relativos la enfermedad tumoral maligna que está tratada y controlada, y también la presencia de un tumor estromal o un tumor desmoide. Bueno, con respecto a la evaluación de lo que son los receptores, vamos aquí a llevar a cabo una evaluación individualizada para valorar la mejor opción para cada paciente. Aquí tenemos que ver lo que es la irreversibilidad del fracaso intestinal, también la presencia o no de enfermedad hepática, la disponibilidad o no de accesos vasculares, también algunas condiciones psicosociales y algunas contraindicaciones para lo que es el trasplante. Bueno, aquí ya también vemos la selección del donante, que es importante tener en cuenta la preparación, ya que aquí vamos a utilizar, por ejemplo, algún descontaminante de todo el intestino, por ejemplo, como antibióticos o también antifúngicos. Y luego pues vamos a ver los criterios de aceptación para el donante, que normalmente es una edad entre los menos de 40 años y un peso entre los 50 y 60% menor del tamaño del receptor. Por otra parte, vemos también algunos criterios como es la ausencia de inestabilidad hemodinámica, alguna parada cardíaca, hipotensión prolongada, hipoxemia, drogas vasoactivas, diuresis, también que sean menos de 100 centímetros cúbicos por hora, y también la diabetes, ya sea tipo 1 y tipo 2, la pancreatitis crónica, los traumatismos abdominales, una enfermedad tumoral, también infecciones, drogadicción y una isquemia. Y las contraindicaciones relativas está, por ejemplo, la hiperamilasemia, la hiperglucemia, que sería mayor de 200 miligramos, las alteraciones bioquímicas hepáticas, el alcoholismo, el edema pancreático y la obesidad. Bueno, con respecto a la técnica quirúrgica que se lleva, hay 3 técnicas. El primero es el trasplante de intestino aislado, en el cual pues debemos resecar el intestino enfermo, dejando solo la parte viable. Y la causa más común en este caso, o la que podemos usar en este caso, es en la de intestino corto.
Por otra parte, vemos aquí dos tipos. Está el ortotópico, que este es el drenaje venoso del injerto que se va a restablecer al sistema venoso mesentérico portal, y luego está el heterotópico, que es ya también una anastomosis vascular que está acompañada con una reconstrucción de todo el tubo digestivo. Luego está el trasplante hepatointestinal, que este es más frecuente en pediatría, que se acompaña, es decir, que va a tener lo que es el trasplante intestinal más el trasplante hepático. Y aquí hay dos tipos, está en el bloque y el combinado. El bloque es un único bloque de hígado y también puede estar acompañado del duodeno, el páncreas y el intestino delgado. Y luego está el combinado, que se trata ya también de realizar una cirugía de trasplante hepático y una cirugía de trasplante intestinal. Y luego está el trasplante multivisceral, en el cual pues va a incluir a 3 o más vísceras abdominales en lo que es el injerto. Normalmente pues vemos que es el estómago, el duodeno, el páncreas, el hígado y también el intestino. Salazar, doctor. Ya, bueno, a continuación vamos a hablar de la inmunidad y la inmunosupresión, en este caso sobre todo el trasplante multivisceral. A la actividad, bueno, todas las personas de por sí son iguales, pero hay algo que se llama alloactividad. Esto principalmente se determina, o sea, hay pequeños detalles en nuestras células que nos hacen diferentes. En tal sentido, antes de hacer un trasplante, en este caso de intestino, tenemos que ver el grupo sanguíneo. En el rechazo de injerto podemos ver dos tipos, un rechazo humoral y un rechazo celular. ¿Sí? Bueno, rechazo humoral es, como dice acá, una reacción de hipersensibilidad tipo 2 medida por anticuerpos IgG específicos dirigidos contra las células endoteliales del órgano trasplantado. Este es importante debido a que en cuanto tengamos indicios de que es esto, debemos realizar un tratamiento precoz. ¿Por qué? Porque tiene la característica de ser refractario a lo que son los inmunosupresores. En cuanto al rechazo celular, vemos mediado por linfocitos TCD8, que son citotóxicos como tal y van a atacar directamente a las células, en este caso del órgano trasplantado, mientras que los linfocitos TCD4 y TCD8 a la vez van a generar la cascada inflamatoria, van a llevar diferentes agentes, en este caso de la defensa del cuerpo y ya pues en este caso para eliminar al cuerpo extraño. Bueno, ¿por qué nos importa el intestino, esta parte de inmunidad? Debido a que el 80% de lo que es el sistema inmune va a residir en lo que es el tracto gastrointestinal, específicamente en esta zona. Entonces el hecho de trasplantar un órgano donde haya mayor proliferación de inmunidad es un poco complicado. Entonces, bueno, algo importante de mencionar es que podemos encontrar zonas inductoras organizadas y zonas efectoras. ¿Qué pasa? Lo que la bibliografía menciona es que cuando nosotros hagamos un trasplante intestinal a una persona, en aproximadamente un mes, de 2 semanas a un mes, todas las células, en este caso inmunitarias que estaban en el intestino trasplantado, se van a recambiar por células nuevas. Entonces como que hay un combate, por eso es que también acá en lo que es intestino, como cuando se trata de un cáncer, se habla de un tratamiento de inducción y un tratamiento de mantenimiento. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar de rechazo agudo y rechazo crónico. Esto principalmente se diferencia histopatológicamente. El rechazo agudo se caracteriza por una infiltración de células mononucleares, daño de las criptas, aumento de cuerpos apoptóticos en las criptas y distorsión de la arquitectura de las criptas y vellosidades, mientras el rechazo crónico viene a ser, se va a definir principalmente por lo que es la arteriopatía. La prevalencia es de 50% y el otro 15%. Bueno, como les dije, hay dos tratamientos: un tratamiento de inducción, de suprimir la respuesta inmunitaria, en este caso del órgano trasplantado, y el rechazo de mantenimiento es, como dice su nombre, mantener la inmunidad, en este caso baja. Esto está basado en, hay diferentes sociedades sobre el uso de los medicamentos, como vemos, Nebraska, Pittsburgh, Miami, París y Virginia, pero la que manda en lo que es trasplante intestinal es Pittsburgh, y de hecho esta propone un régimen de tacrolimus como sin corticoides y no se usa CSCA. Se puede asociar a vapamicina o el micofenolato de nofetilio. Otra cosa importante es la nutrición, y el objetivo en este caso, como en todas cirugías, es iniciar una nutrición rápida. Los requerimientos nutricionales deben satisfacer energía 25 a 30 kilocalorías por kilogramo, proteínas de 1,2 a 1,5 gramos por kilogramo, hidratos de 3,5 gramos por kilogramo, grasas de 1 a 1,5 gramos por kilogramo. Es importante, se inicia aproximadamente, en cuanto haya rasgos de motilidad del intestino, se inicia nutrición enteral mediante una yeyostomía, aunque hay diferentes bibliografías que
menciona el uso de zonas nasogástricas, nasoyayunal o gastroctomía. Y bueno, y la dieta oral se inicia aproximadamente de la segunda semana tras trasplante, que otras bibliografías que mencionan que se inicia desde la cuarta a sexta semana. Y bueno, las complicaciones principalmente son infecciosas, post-trasplante inmediato, que son 6 semanas, y el punto por 6 semanas antes y después de 6 semanas. Inmediato, principalmente por bacterias. De hecho, en el tratamiento profiláctico también se habla del uso de fluconazol en caso de hongos. Y bueno, también el post-trasplante tardío es en relación a la inmunosupresión que maneja el paciente. Y bueno, las quirúrgicas son las siguientes. Un minuto cada uno. Ya, siguiente, por favor. Ya vamos a ver los conceptos clave. Vamos a ver que para las indicaciones del trasplante de páncreas, bueno, en general el trasplante de páncreas no se da solitario, en su mayoría ese se da en conjunto con otros órganos, mayormente el riñón. Pero cuando es aislado, se reserva para específicamente personas que tengan enfermedades que afecten el páncreas. En este caso, la enfermedad más frecuente que afecta el páncreas es la diabetes mellitus tipo 1. Dentro de los criterios de inclusión están todos los de acá, pero los que más llaman la atención son el nivel de péptido C menor a 0,8 nanogramos por decilitro y fallo de consistencia de la insulina y todos los criterios que tengan que ver con la diabetes mellitus tipo 1. Lo que se tiene que hacer es un estudio de valoración hormonal sobre el péptido C, análisis de marcadores inmunológicos, ver si el paciente tiene complicaciones de la diabetes como retinopatía, nefropatía, complicaciones vasculares, entre otras, para ver si es candidato a recibir un trasplante. Siguiente, por favor. Y con las contraindicaciones es que el paciente tenga una infección activa, alteraciones de la coagulación, cualquier tipo de patología que ustedes se puedan imaginar que afecte al donante tanto como al receptor. Dentro de todas estas está que si el donante tiene enfermedades de fondo o si es un donante vivo, cadavérico. Siguiente, por favor. Y los criterios de selección del donante de páncreas, dentro de todos los que más resalta es que sea un paciente relativamente joven. Si es a más joven es mejor. No tiene que ser mayor a 50 años, aunque la guía dice que tiene que ser a menor de 45 años, tiene que tener VIH negativo, tiene que estar estable hemodinámicamente, entre otros. Siguiente, por favor. Y las contraindicaciones es obviamente que tenga una pancreatitis o una afección que afecta al páncreas, un tumor pancreático, una arteriosclerosis severa, entre otros. Y los factores a tomar en cuenta son, como ya les dije, causa de muerte, hiperglucemia, parada cardíaca y vasopresores y obesidad, sobre todo en la parte vascular, para ver si el páncreas va a ser aceptado correctamente por el donante. Y para terminar vamos a hablar de las complicaciones, vamos a hacerlo rápido. Las más importantes son las vasculares, que son las que generalmente van a generar una pérdida de la presión cardíaca. En primer lugar tenemos la trombosis vascular de un 5 a un 15%, las hemorragias, las formaciones de pseudoaneurismas y las estenosis. Y voy a hablar de lo que son las trombosis vasculares, las cuales, como ya les dije, van a condicionar una pérdida del injerto en más del 50% de los pacientes, siempre y cuando tengan obviamente una trombosis. Es principalmente venosa y algo muy importante es que si es en las primeras 2 semanas se habla de una trombosis precoz, las causas son cosas técnicas o dependientes del donante, y si es después de las 2 semanas es una trombosis terroide por causas inmunológicas. Y algunas causas, no las vamos a mencionar, ya las dijo Gabriel de manera resumida hace ratitos, son muy parecidas a las contraindicaciones. Y ahora estas son otras complicaciones quirúrgicas que no son tan importantes, pero que siempre es bueno conocer, como son las hemorragias, fugas anastomóticas, pancreatitis post-trasplante, hemorragias abdominales o digestivas, trombosis, pseudoaneurismas o incluso pancreatectomías post-trasplante. Siguiente, por favor. Y ahora sí, ya para terminar, los resultados globales de esos trasplantes de páncreas son la tasa de rechazo es menor al 10%, la tasa de complicaciones está entre un 20 y un 50%, las tasas de reintervenciones están entre un 30 y un 80%, y la supervivencia del paciente el año es de un 90% y a los 5 años es un 85%. Y la supervivencia del injerto al año es del 86% y a los 5 años es del 70%. Sería todo. Muchas gracias. Doctor, no le dijimos nuestros apellidos, somos... Sí. ¿Sabes el apellido? Sí, adelante, por favor. Gabriel Ignacio, ¿no? Sí. Ya. A ver, es un tema así extenso, ¿no? O sea, se puede hablar muchísimo, ¿no? Tal vez lo más importante es ver los resultados que puede tener en los trasplantes ahorita, ¿no? Es diferente de un trasplante porque es un trasplante hace 20 años, 30 años actual, ¿no? Entonces, un par de cosas puntuales nada más que he notado acá, ¿ya?
¿Cada qué tiempo sería indicado hacer una biopsia hepática en un paciente post-trasplantado? ¿O no es indicado? ¿Qué sería lo mejor? Sé que hemos hablado de eso. Ya. Ahora, no sé quién habló de como contraindicación le pusieron, cuando ya estás operando, ¿no es cierto? Le pusieron, y has encontrado infiltración masiva de grasa. ¿Qué significa eso? ¿Por qué contraindicación? Ya está en plena cirugía. Eso no entiendo, no sé quién habló. Bueno, ¿por qué? Doctor, en la bibliografía mencionaba que al momento de estar viendo los órganos internos, si es que se evidenciaba, digamos, nódulos irregulares en el hígado o presencia o cambios en la coloración normal del hígado, se tenía que cancelar la cirugía y pues estaba... ¿Eso se llama infiltración masiva de grasa? No, eso era en la esteatosis. No es una contraindicación, más bien es una predisposición para lo que puede pasar después. Yo creo que eso tienes que revisarlo, ¿no? Lo has dicho como contraindicación, creo que no está claro eso. Y la otra cosa que no entendí también, que no está claro, que hablaron del retiro del tubo de Kerr. Le colocan un tubo Kerr al trasplantado. Incluso pusieron como peritonitis, ¿no? ¿Cómo es eso? No debería entender. Se presenta como un cuadro de... Pero ¿por qué el tubo de Kerr le ponen a un trasplantado? Para ver Pero está de rutina. No. Eso por eso hay que ver, hay que revisarlo. Eso yo nunca he escuchado que le hayan puesto un Kerr en un trasplante. Debe haber de repente una indicación específica, pero si todos, ¿no? Y lo has nombrado como una complicación, ¿no? Una peritonitis. Creo que había que revisar un poco eso. De lo demás, nada más creo que no. ¿Ya? Listo, chicos, nos vemos el próximo lunes. ¿Ya?